Bien, estoy ahora de vuelta haciendo un video. Perdón por la hora, es porque en realidad yo no iba a hacer video en principio, pero bueno, me sentí presionado y por eso lo estoy haciendo en realidad. Este video es sobre el tema de nomenclatura de compuestos simples y binarios. Hay tres tipos de nomenclatura: la nomenclatura tradicional, sistemática y de stock. El cómo sean estas nomenclaturas va a depender, bueno, por lo menos en el caso de la tradicional y la de stock, de el estado de oxidación de cada átomo en la molécula que queramos darle nombre. Para asignar el estado de oxidación de los elementos dentro de una molécula tenemos estas reglas. La primera dice que un átomo de flúor siempre va a tener carga -1 en compuestos binarios, estado de oxidación -1, perdón. Después, el hidrógeno, cuando está acompañado de un metal, va a tener estado de oxidación -1, pero cuando está acompañado de un no metal, va a tener estado de oxidación +1. Después, el oxígeno va a tener estado de oxidación -2 con todos los elementos menos el flúor. Después, todos los elementos del primer grupo, o sea, de la primera columna de la tabla periódica, van a tener estado de oxidación +1. Después, los del segundo grupo, estado de oxidación +2. Y finalmente, esta regla es medio rara, pero la profe la puso en el pizarrón, así que la pongo acá, es que los halógenos pueden tener uno de estos 5 estados de oxidación a menos que sean flúor. Los halógenos son los elementos que pertenecen al grupo 17 de la tabla periódica. Bien, el estado de oxidación de un átomo sumado al estado de oxidación del resto de los átomos de una molécula debe dar siempre 0. O sea que en este caso el estado de oxidación de estos átomos de hierro más el estado de oxidación de estos átomos de oxígeno van a dar 0 si esta molécula es estable, que sí, va a tener que ser estable porque si no, no va a existir. En este caso nosotros vemos con certeza el estado de oxidación del oxígeno porque vimos que iba a ser -2 a menos que estuviera con flúor, y en este caso está con hierro, esto es hierro. Entonces sabemos que el oxígeno acá va a tener estado de oxidación -2. ¿Qué sucede? Que en realidad este estado de oxidación va a ser el estado de oxidación de cada uno de los átomos de oxígeno que haya en la molécula. Y átomos de oxígeno en esta molécula hay 3. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los átomos de oxígeno que hay en esta molécula dan 6, porque son -2 por 3. Entonces acá pondríamos que esto sería -6. Y después, ¿qué pasa? Que el hierro desconocemos su estado de oxidación, pero sabemos que el estado de oxidación del hierro sumado al del oxígeno da 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vemos cuántos átomos de hierro tenemos. Tenemos 2. Entonces lo que vamos a hacer es, sabiendo que necesitamos que el hierro tenga estado de oxidación 6 en total, porque tiene que neutralizar a este -6, lo que vamos a hacer es, al 6 lo vamos a dividir 2, porque buscamos saber cuál es el estado de oxidación por cada uno de los 2 átomos de hierro que hay en la molécula. Entonces, 6 dividido 2 es simplemente 3. Así que sabemos que el estado de oxidación de cada uno de los átomos de hierro en esta molécula va a ser 3. Por ende, 3 por 2 va a ser 6. Y esto en efecto va a dar 0 como debe dar. Bien, ahora visto ya en lo de los estados de oxidación, vamos a empezar a ver en sí mismo las nomenclaturas. La primera nomenclatura que vamos a ver es la nomenclatura sistemática.
la cual no requiere los estados de oxidación, pero eso es porque preferí dejar eso para el final, que es más complicado. Sino que depende de el número de átomos de cada elemento en la molécula. En el caso de haber un átomo de ese elemento, se le va a poner un prefijo que está, que en este caso sería mono. Si hay 2 es di, si hay 3 es tri, y acá lo dice todo en la lista. Bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría, por ejemplo, el nombre de esta molécula según la nomenclatura sistemática? Nos quedaría como pentóxido, porque tiene 5, de dinitrógeno, porque tiene 2. Después, acá lo mismo, tendríamos dióxido, porque tenemos 2 de oxígeno, podemos poner azufre o monoazufre. En el caso de que haya solo uno, es opcional. Pero bueno, es mejor poner mono para asegurarse de siempre tenerlo bien indicado. Y acá tenemos por último monóxido de dicloro. Bien, ahora vamos a pasar a la nomenclatura de stock. La nomenclatura de stock sí que requiere los estados de oxidación y es algo más complicada, pero tampoco tanto. Lo primero que vamos a ver es el estado de oxidación del oxígeno, que nosotros sabemos que va a ser -2 en este caso, porque está acompañado de nitrógeno, no flúor. Indicamos acá -2 y claro, cada átomo de oxígeno tiene -2, por lo cual como tenemos 3 átomos de oxígeno, va a ser en total -6 de parte del oxígeno. Entonces, cada uno de los 2 átomos de nitrógeno va a tener que tener 3 positivo para poder neutralizarlo. Por ende, al final, ¿qué vamos a hacer para la nomenclatura? Vamos a poner óxido de nitrógeno y entre paréntesis vamos a poner el número de oxidación del nitrógeno en números romanos. Siempre tiene que ser en números romanos, no sé por qué, pero es así. Acá vamos a hacer de vuelta la misma operación. Cada oxígeno vale -2. Nada más que acá tenemos 5 de oxígeno, por lo cual en total, en todo el oxígeno, como son 5, vale -10. Entonces, para neutralizarlo, cada átomo de nitrógeno tiene que tener 5. Por ende, acá tendríamos óxido de nitrógeno y entre paréntesis 5. Después, acá, más de lo mismo, tengo el -2. Y como son 2 átomos de oxígeno, serían -4 de parte del oxígeno, entonces acá 4. Esta S indica azufre. Entonces sería óxido de azufre y entre paréntesis 4. Bueno, ya el último no lo hago porque ya calculo se entendió la idea. Así que voy a pasar al peor de todos. Nomenclatura tradicional. Bueno, nomenclatura tradicional tiene mucho de qué hablar. Y es que tenemos bastantes cosas respecto a cómo funciona. Lo primero es que podemos tener 3 tipos de compuestos en la nomenclatura tradicional que en los otros no teníamos. Y es que acá podemos tener ya sean hidruros, óxidos y sales binarias. Los óxidos van a tener 2 tipos: los óxidos simples y los óxidos ácidos. Los óxidos simples simplemente nos vamos a referir como a ellos, como óxidos a secas, y los óxidos ácidos nos vamos a referir a ellos
como anhídridos. Después, los óxidos, los hidruros, vamos a tener hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Ambos los vamos a llamar hidruros normalmente, pero en el caso de los hidruros no metálicos, si están disueltos en agua, lo cual la profe nos lo va a indicar, va a ser el compuesto, ponerle que es H2, así, H2, y entre paréntesis nos va a poner así chiquito AC, lo cual significa que está disuelto en agua. Pues si está disuelto en agua lo vamos a llamar ácido a ese hidruro. Y por último las sales, eso ya ahí lo vemos. Bien, acá es lo principal y lo más complicado. Acá la profe nos va a dar en la prueba una tabla donde vamos a tener todos los estados de oxidación posible de los elementos. Si la cantidad de estados de oxidación posible es 1, siempre cuando pongamos la nomenclatura se va a utilizar el sufijo ico. Cuando son 2, si el estado de oxidación que hay es el menor, se va a usar oso. Y si es el mayor, se va a usar ico. Si los posibles son 3, el menor de todos va a ser hipo como prefijo y oso como sufijo. El intermedio va a ser con oso y el mayor con ico. Bien, ahora hice un corte para explicar la nomenclatura tradicional. Ya que hubieron problemas técnicos. Y bien, en la nomenclatura tradicional es la más complicada, porque hay que tener en cuenta bastantes cosas. Y lo peor de todo, y lo más importante también, es esta tablita. Esta tablita, ¿qué nos dice? Nos dice qué prefijos y qué sufijos hay que ponerle a los elementos en la nomenclatura dependiendo de el estado de oxidación. Bien. En la profe ese día nos va a dar una tablita con todos los estados de oxidación posibles de cada elemento. En caso de que la cantidad de estados de oxidación posibles que tenga ese elemento sea 1, siempre se le va a poner un sufijo que es ico. Por ejemplo, si yo tengo un estado de oxidación solo para el flúor, va a ser fluórico. Después, cuando hay 2, hay que distinguir entre uno menor y uno mayor. Al menor se le va a poner el sufijo oso y al mayor se le va a poner el sufijo ico. Por ejemplo, yo puedo decir cloroso para uno relativamente bajo y para el mayor puedo decir clorósico, para uno alto. Si fuera el cloro, ¿no? Después, cuando hay 3, al menor de todo le vamos a poner el prefijo hipo y el sufijo oso. Al intermedio le vamos a poner oso sin el prefijo hipo. Y al mayor le vamos a poner ico de sufijo. Y en el caso que tenga 4, al menor le vamos a poner hipo y oso al final. Al intermedio le vamos a poner solo oso. Al intermedio mayor le vamos a poner ico. Y al mayor de todos le vamos a poner el prefijo per y el sufijo ico. Por ejemplo, si yo tengo cloro, le pongo hipocloroso para el más bajo. Después cloroso para el segundo más bajo. Para el intermedio mayor le pongo clórico. Sí, era clórico. Y para el mayor de todos, perclórico.
Porque el cloro tiene 5 estados de oxidación posibles, por lo cual en realidad se tomaría el 4. Y de hecho faltaría uno, pero bueno, son 4. Sé que seguramente se entendió poco, pero ya luego con los ejemplos se va a entender. Después acá tenemos ciertas cosas que dependen si son óxidos o si son hidruros. Un óxido va a ser cuando tenga oxígeno, evidentemente. Y hay dos tipos de óxidos: los óxidos no metálicos y los óxidos metálicos. A los óxidos metálicos le vamos a llamar simplemente óxidos, así tal cual. Mientras que a los óxidos no metálicos le vamos a llamar anhídridos, porque no tienen hidrógeno. No importa por qué es así, es anhídrido. Y después a los hidruros, en caso de que sea metálico, le vamos a llamar hidruro tal cual. En caso de que sea no metálico y esté pura la sustancia, se va a llamar también hidruro. Pero en el caso de que sea no metálico y esté disuelto en agua, va a ser un ácido hídrico. ¿Cómo sabemos si está disuelto en agua? Porque básicamente la profe nos va a poner entre paréntesis AC. Listo. Y cuando esté así, entre paréntesis AC al final, significa que está disuelto en agua. Bien. Ahora voy a pasar con los ejemplos, que creo que van a ser bastante importantes. Y es que tengo lo siguiente. Primero voy a completar el estado de oxidación de esto. Se me cambió todo, ¿no? Ahí. Pongo acá -2, que ya vimos que siempre el oxígeno, a menos que esté con flúor, va a ser así. Por ende, como tengo... Se me quedó como raro, ¿no? Por ende, el nitrógeno, como tenemos 2 de nitrógeno que tienen que neutralizar -6 en total, porque son 3 átomos de oxígeno con -2 de estado de oxidación, pues va a ser 3 positivo. Entonces nos quedaría así como 3 por 2, nos quedaría 6, que neutralizaría al -2 por 3, que sería -6. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que buscar en Google los posibles estados de oxidación del nitrógeno, porque me olvidé de buscarlos antes. Bien, 3 y 5. Entonces, como los posibles son 3 y 5, lo que vamos a hacer es, como este es el menor de los dos posibles estados, va a ser óxido nitroso. Nitrógenoso. No sé por qué le arranqué ahí el... Va a ser un óxido nitrógenoso. ¿Por qué el oso? Porque hay dos estados de oxidación posibles, acá 3 y 5. Y es el menor de los dos. Y si vimos acá, si había 2, el menor iba a tener el sufijo oso. Después acá vamos a tener de vuelta con nitrógeno, nada más que acá hay más oxígeno. Así que hay acá -2 de estado de oxidación del oxígeno. Pero claro, como son 5 átomos de oxígeno, lo que va a pasar es que 5 por -2 va a quedar -10. Entonces esto tiene que tener 5 para neutralizarlo, porque 5 por 2 nos va a dar el 10, que neutraliza el -10. Entonces esto ahora va a ser un óxido nitrogénico, porque va a tener ahora el estado de oxidación más alto posible.
en lugar del más bajo como tenía antes. Acá lo mismo. Ya no lo voy a indicar, o sea, esto es menos 2. Menos 2 por 2 me quedaría menos 4. Entonces, este azufre tiene 4 positivo. Y los estados de oxidación posibles del azufre... acá me sale que son 4. Entonces, de estos 4, este tiene estado de oxidación 4 positivo, que es el segundo más alto. Entonces, como tiene el segundo más alto, esto va a ser un óxido sulfúrico. Termina en ico, porque justamente es el segundo más alto, teniendo 4. Y acá voy a hacer una aclaración, y es que, como vieron, yo no puse azúfrico, puse sulfúrico. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos, que eso es algo que también hay que saberse de memoria, cuyos nombres se les pone en latín en la nomenclatura tradicional. Ese es el caso del azufre, del cobre, del hierro, del estaño, y creo del plomo, y creo que nada más esos. Voy a buscar acá nombres latín de elementos químicos. Acá, también el oro. Y esos serían los principales. Luego estos son... El mercurio es rarísimo, no lo va a poner seguramente. Y el fósforo tampoco se suele usar así. Así que bien. Ahora voy con este. Acá tenemos, sé que es menos 2. Después, sé que este va a ser, como es un solo átomo de oxígeno, va a tener que ser este número, por el número de oxidación, va a tener que dar 2, así que va a ser 1. El del cloro. Y si nos acordamos, los halógenos, o sea, y el cloro es un halógeno, tenían 5 estados de oxidación posibles. Por lo cual, en el caso de que tengan 5, no sé bien exactamente qué se hace. Así que ponele que es óxido hipocloroso. En este caso, sí, como tiene 5, es raro. Creo que sería en el caso de que sea uno con hipo. Pero bueno, no estoy seguro, pero sí, la profe no nos lo va a poner mal porque simplemente no ha dicho eso. Bueno, que no dice tantas cosas. Pero bueno, dejándolo de esos bardeos. Bien. Ahora vamos a seguir con este compuesto. Acá sabemos que el hidrógeno va a ser más 1. Entonces, más 1 por 3 me queda en 3 positivo. Así que le pongo acá un menos 3. Y listo, ya queda neutralizado. Entonces busco. Todo esto que estoy buscando acá en Google es... nos lo va a dar la profe en el momento. El tema es que yo no me preparé acá nada. Tiene, según esto, 5 estados de oxidación posible. No, perdón, 6. Entonces, este sería, el 3 sería el tercero más fuerte, estaría en el medio bajo, más o menos. Entonces me quedaría como hidruro nitrogenoso.
A ver, acá hay una cosa, y es que esto es un hidruro no metálico. Entonces, en este caso, si estuviera puro, esta sustancia sería un hidruro normal. Pero ¿qué pasaría si estuviera disuelta en agua? Si estuviera disuelta en agua, pasa de ser un hidruro normal a ser un ácido hídrico. Entonces esta sustancia se transformaría en ácido, en nitro, en genhídrico. Pasaría a ser esta sustancia. Lo que hice fue, le puse ácido al principio y al último, al nitrógeno, en lugar de ponerle licoloso y esas cosas, le puse hídrico. Igualmente quiero hacer un inciso, y es que acá en Google me apareció que tiene 6 estados de oxidación posible, pero en realidad hay algunos estados de oxidación que no se los considera posibles en condiciones normales, sino que son inestables. Por lo cual en realidad la profe nos va a poner muchos menos estados de oxidación posibles. Bien, acá va a haber habido una transición porque tuve acá unos problemas técnicos de que empecé a decir una boludez y me di cuenta que era una boludez a la mitad, así que acá hubo un corte. Bien, ahora vamos a ir por último con sales binarias. Y en este caso, ¿cómo es? Las sales son compuestos iónicos siempre, por lo cual van a ser un no metal y un metal. Y ese no metal obviamente no va a ser ni oxígeno ni hidrógeno, porque si no sería óxido o hidruro. Bien, acá lo que vamos a hacer es de vuelta los estados de oxidación. El flúor, si nos acordamos, siempre es -1. Y acá el cobre, como son 2 de flúor, entonces sería -2 lo que hace el flúor, entonces el cobre tiene que tener 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a poner el nombre del no metal, que va a ser, en este caso, flúor, y le vamos a poner siempre una terminación que va a ser uro. Espera, me salté acá la O. Va a ser fluoruro. Y en el caso del cobre, ahí sí vamos a ver en cuál es el estado de oxidación. Este caso es +2. Entonces vamos a ver los estados de oxidación posibles, que son +1 y +2. Entonces este es el estado de oxidación mayor. Entonces va a ser fluoruro cúprico. Bien, en este caso nos pasó de vuelta igual que acá. Esto lleva un nombre en latín, es cuprum en latín, por lo cual en lugar de ser cóprico, como sería, sería cóbrico normalmente, pues no, esto es cúprico. Después, en este compuesto vamos a volver a hacer lo mismo. Si nos acordamos, el litio, que es del grupo 1, solamente puede tener un estado de oxidación, que es +1, porque así funcionan los del grupo 1. Y en el caso del yodo, por ende, va a tener -1. Ah, sí, esta cosa que parece una L, no es una L, es una I mayúscula y es yodo. Entonces va a ser yoduro o yoduro, depende de qué persona te lo diga. Hay gente que le dice con Y, hay gente que le dice con I. Yo le digo como pinta en realidad. Yoduro lítico. Lítico porque el litio solamente tiene un estado de oxidación posible, y como vimos acá, cuando era 1 se ponía directamente ICO. Ya está. Entonces esto sería en todas las nomenclaturas, así nomás. Y ahora voy a pasar, ya en realidad hice bastante parte práctica, pero por si no quedó claro, que es probable porque este tema es rarísimo y me cuesta mucho explicarlo, voy a hacer toda esta tabla con todas las nomenclaturas. Así que ya pueden salir el video si no les interesa la parte más práctica. Bien, ahora voy a empezar
ya con la parte práctica. Acá vamos a empezar con este compuesto que es 1 de plomo y 2 de oxígeno. Bien, para la sistemática es lo más fácil, es un dióxido de plomo. Voy a hacer así. Voy a alargar esto. Y esto también lo voy a alargar porque si no queda todo. Listo. Un dióxido de plomo. En la de stock vamos a ver estados de oxidación. Esto va a ser -2, siempre es -2. Por ende, el plomo, como solo hay uno y de oxígeno hay 2, va a ser +4. Entonces va a ser un óxido de plomo. De plomo. Y entre paréntesis, 4. Y en la tradicional, lo que vamos a buscar es estados de oxidación del plomo. Vuelvo a enfatizar, esto la profe nos lo va a dar en la prueba. Que son +2 y +4. Entonces, como este es +4, va a ser un óxido plúmbico, porque es el más alto de 2. Acá pasa lo mismo de vuelta. El plomo es un metal que se descubrió hace mucho tiempo, así que lleva un prefijo latino. En lugar de ser plómico, es plúmbico. Es plumbus en latín. Bueno, acá tengo un monóxido de hierro. Acá lo alargo un poco más. Tengo monóxido de hierro. Uy, ahí. Acá quedaría como óxido de, y acá hay que hacer los estados de oxidación. El oxígeno tiene -2, por ende el hierro tiene +2 y el hierro tiene 2 estados de oxidación posibles, que es 2 o 3. En este caso, eso va para la tradicional. Este sería óxido de hierro 2. Y acá quedaría como óxido ferroso. Acá el más de lo mismo es un prefijo en latín, es ferrum en latín, así que también para la tradicional va así, con FERR. Y oso, bueno, porque es el menor estado de oxidación de los dos. Bien. Ahora acá tengo un trióxido de dihierro. Después tengo un óxido de hierro. Y acá vamos a volver a ver estados de oxidación. Esto es -2. Por ende, esto va a ser +3. Porque así tenemos que 3 por -2, -6. Por ende tiene que ser en 3 por 2 para hacer 6 positivo y que si no es listo. Entonces me quedaría como óxido de hierro 3. Y por último, acá me quedaría un óxido férrico. Un óxido férrico, porque este es el estado de oxidación más alto posible. Después, acá tenemos un óxido o monóxido. Le voy a poner monóxido para ser más exacto. Monóxido de dilitio. Esto en estados de oxidación. Sabemos que el litio siempre va a ser 1 y que el oxígeno va a ser siempre -2. Por lo cual, como son dos de litio,
Listo, pues nos encaja perfectamente. Entonces quedaría como óxido de litio 1. Y acá nos quedaría como óxido lítico, porque el litio solo tiene un estado de oxidación posible, que es el 1, así que ya está, va a ser lítico. Después, acá tengo un compuesto que no es óxido, sino que es una sal iónica. En la sistemática no sé si se pueden hacer sales iónicas, creo que sí, por lo cual me quedaría un sulfuro disulfuro, no vi que eran dos, de plomo. Un disulfuro de plomo. Acá, si vemos estados de oxidación, esto sería el plomo, puede ser más 2 y más 4. Y el azufre puede ser menos 2, 2, 4 y 6. Como esto es un compuesto iónico, va a ser obligatoriamente menos 2 el azufre. Siempre el no metal en los compuestos iónicos es negativo. Y por ende, como tenemos 2 de azufre, sería menos 4 lo que aporta el azufre, por lo cual el plomo está en más 4. Por lo cual acá tendríamos un sulfuro de plomo 4. Realmente no estoy seguro de si en la de stock o en la sistemática van las sales iónicas, pero ante la duda lo completo. Así, listo, ya queda. Y por último acá en la tradicional tendría que es un sulfuro plúmbico, porque es el estado de oxidación más alto el 4, y sulfuro porque bueno, es azufre y de vuelta tiene este prefijo latino. No sé si en este caso estaría bien en la sistemática y la de stock usar prefijos latinos, pero jamás he visto que se use en español con el azufre, así que ante la duda que se quede en el latino. Bien, acá quedaría como un cloruro, dicloruro de hierro o monohierro, es lo mismo. Acá lo mismo, también se podría poner el mono, no es necesario. Es preferible quizá, no sé, depende de si te ayuda a darte referencia. Y después acá tenemos que el hierro no sabemos cuál es, y el cloro, como está en un compuesto iónico, sabemos que es menos 1, porque es uno de los 5 estados de oxidación posible del cloro. Entonces, como hay 2 de cloro que tienen menos 1, para neutralizarlo el hierro tiene que tener más 2, que es uno de los estados de oxidación posible del hierro, así que está bien. Entonces nos quedaría como cloruro de hierro y entre paréntesis 2. Y acá nos quedaría como un cloruro ferroso. Esto de vuelta, sí, acá también se vio. Y es oso porque es el más bajo. Bien. Acá tengo estaño. Y flúor me quedaría como difluoruro de estaño o monoestaño.
Después acá hago lo de estado de oxidación, me quedaría como -1 el flúor, porque sabemos que es -1 siempre. Y el estaño, como son 2 de flúor, me tendría que quedar +2. Busco los estados de oxidación posibles del estaño, que son +2 y +4. Por lo cual, como es +2, es el más bajo, que eso nos va a salir para la tradicional, pero bueno, por ahora es fluoruro de estaño +2, bueno, 2 así a secas, y acá es fluoruro estanoso. Acá lo mismo, hay otro prefijo latino, es sin E y con doble N. Es por eso de hecho que hay elementos como el fósforo, como el hierro o como el azufre que tienen símbolos químicos que no coinciden con el nombre en español, porque en realidad coinciden con el nombre en latín. También le pasa lo mismo a la plata, que es argentum en latín, y lo mismo con el oro, que es aurum. En todo eso hay que sabérselo, no sé por qué le pinta la Griselda. Bien, ahora hay que tener, acá es sulfuro de disodio. Acá el sodio siempre tiene estado de oxidación +1, porque es del grupo 1. Por ende, como hay 2 de sodio, el azufre va a tener que tener -2. Entonces acá nos va a quedar como sulfuro de sodio 1, y acá va a quedar como sulfuro sulfuro sódico, porque solamente hay un estado de oxidación posible y en ese caso se le pone con el ico, nada más. Ahora, acá tenemos potasio, y esto, si no me equivoco, es bromo. Entonces acá tendría bromuro de potasio. Esto podría ser también monobromuro de monopotasio. Lo mismo. Después acá el potasio tiene +1 porque es del grupo 1, y el bromo por ende tiene -1. Así que me quedaría acá como bromuro de potasio, y entre paréntesis 1. Acá lo agrando. Ahí. Acá lo escribí mal. Bromuro de potasio 1. Y acá nos quedaría como bromuro potásico, porque el potasio solamente tiene un posible estado de oxidación. Bien, acá vamos a ir con la parte de hidruros, ya es la última parte. Yo no sé cuánto tiempo llevo con el video este, no sé cuánto va a durar, va a ser un video largo, pero yo tengo la cabeza seca ya. 2 horas y media llevo. Bien, entonces ahora tengo 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Digo, sí, lo dije bien, ya no sé ni qué digo. Entonces me quedaría el hidrógeno, como está con no metal, es positivo, es +1. Por ende, el nitrógeno, como tiene que neutralizarse con los 3 hidrógenos, va a ser -3. Entonces acá me va a quedar este va a quedar como
tridruro de nitrógeno o mononitrógeno y acá un poco más, listo. Después acá me va a quedar como hidruro de nitrógeno y entre paréntesis claro, no, en este caso sería al revés, porque el primero que va siempre es el más electronegativo. En este caso sería nitrogenuro de hidrógeno. Más largo no puedo quedar. Y acá quedaría como 1. En realidad creo que la de stock no va a ser para hidruros, pero no estoy seguro. Yo pongo todo. No sé qué cosa va para cada, así que listo. Y ahora en esta hay que ver los posibles estados de oxidación del nitrógeno. Creo que es la quinta vez que lo digo, pero esto nos lo van a dar en la prueba. Según Google son 6, aunque esto no me crea mucha confianza. Claro, los principales, que son los que nos interesan, en realidad son 3. Entonces el -3 es el más bajo dentro de 3. Entonces quedaría como hidruro hiponitrogenoso. Eso es porque es el más bajo de los 3 posibles que tiene. De los 3, según esto, como ya dije, el nitrógeno en realidad tiene esos 3 como los más importantes y los otros son medio raros. Bien. Acá tenemos un hidruro, pero que si nos fijamos acá, este paréntesis con el AC significa que se encuentra disuelto en agua. Entonces eso nos va a afectar en la nomenclatura tradicional, ya que si recordamos, los hidruros no metálicos disueltos en agua son ácidos hídricos. Bien. Ahora tenemos acá hidruro de flúor. Acá sé que el flúor es -1, el oxígeno por ende va a ser +1, lo cual encaja porque siempre va a ser +1 con no metales. Así que va a ser acá. Claro, acá va a ser fluoruro. Porque el flúor es el que tiene menos. O sea, que tiene mayor electronegatividad. Y el menor estado de oxidación de hidrógeno. Y entre paréntesis, acá va a ir un 1. O sea, sí, un 1 en números romanos, ¿no? Y acá, por último, va a ser hidruro. No, perdón. Este está disuelto en agua, así que no va a ser un hidruro. Ahora va a ser un ácido flúor hídrico. Va a ser ácido fluorhídrico. Esto siempre y cuando esté disuelto en agua. Si no estuviera disuelto en agua, esto vendría siendo un hidruro fluórico. Porque el flúor solo tiene un estado de oxidación posible. Bien. Acá ya estamos llegando a la recta final, gracias a Dios. Esto va a ser. Esto va a ser. Ahí, estaba viendo la grabación cuánto tiempo lleva. Un dihidruro
de hierro o monohierro. Y acá vamos a saber que el hidrógeno tiene estado de oxidación -1 siempre que esté con metales. Así que el hierro va a tener estado de oxidación 2 porque son 2 hidrógenos. Así que listo. Entonces esto va a ser un hidruro de hierro y entre paréntesis 2. Después esto va a ser me fui a cualquier lado. Ahí. Esto va a ser un hidruro de ferroso. Ferroso porque el estado de oxidación 2 es el mínimo del hierro, y con Fe porque es de los que tienen prefijo en latín. Y por último vamos a tener un dihidruro de monoazufre o de azufre, que el hidrógeno va a tener el estado de oxidación +1 porque está con un no metal. Por ende el azufre va a tener -2. Por lo cual acá lo que voy a poner es primero un sulfuro de hidrógeno 1, porque el azufre en este caso es el que tiene el estado de oxidación negativo. Y acá desconfiguré todo. Y acá por último va a ser hidruro hiposulfuroso, porque el -2 es el estado de oxidación más bajo del azufre, que tiene creo que 3 o 4 estados de oxidación posibles, no me acuerdo ahora, pero sería en cualquiera de los dos casos hiposulfuroso. Así que ya con esto doy por culminado el video. No sé si quedaron dudas. Acá creo que en la de stock no hay cosas. O sea, creo que los hidruros no van porque el hidrógeno con no metales se comporta distinto al como se comporta el oxígeno. Así que, bueno, finiquito el video y chao.